Bien, buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar un rato hoy conversando con ustedes. Un tema, bueno, sin duda, para uno apasionante y para muchos aspectos importantísimos en cuanto al desarrollo del país, ¿verdad? La palabra desarrollo como que se repite en varios lados. Hoy toca desarrollo productivo, pero mirándolo de una forma integral, como ustedes saben, que es el alcanzar mayores niveles de vida, menores niveles de desigualdad y además en forma sustentable. Y si damos un pasito más, en verdad, superar esta sociedad con todas sus injusticias y ventajas también que tiene. Así que hablemos del desarrollo productivo. Para hablar de desarrollo productivo, para hablar casi de cualquier tema productivo, económico, social, uno siempre tiene que arrancar con contextualizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema productivo mundial y qué es lo que está pasando con el sistema productivo uruguayo, fundamentalmente? Y para no irnos muy lejos, porque ustedes ya han tenido charlas de historia, así que no necesitan mi mayor intervención sobre el punto, habiendo tenido especialistas tan buenos como han venido. Entonces, para no arrancar muy lejos, digamos que a partir de las crisis del petróleo que ocurrieron en la década del 80, en 1973 y 1980, aparece una nueva conformación del sistema de producción mundial y del sistema capitalista en general. Aparece un desarrollo que se da desde la época de Reagan y Thatcher en adelante, con dos elementos muy específicos que trazan cambios que nos llegan hasta hoy y seguramente continúan hacia el futuro. En primer lugar, una serie de cambios internacionales en los aspectos financieros. Hasta la década del 80 prácticamente, si bien siempre existió un esquema financiero en el mundo, y esto viene de la Edad Media prácticamente, es en la década del 80 donde por primera vez los flujos de dinero son superiores a los flujos de comercio. O sea que la riqueza ficticia, como se le suele llamar al dinero creado en forma artificial en las bolsas de valores y demás, supera ampliamente los bienes de la producción real, provocando en ese sentido, por liberalización financiera, provocando en ese sentido por nuevas herramientas de apalancamiento, con un nombre, ingeniería financiera, que en fin a los ingenieros no nos gusta demasiado, pero viendo la parte positiva de los sistemas financieros que son el juntar el dinero para poder invertir, viendo la parte negativa, que muchas veces son esquemas especulativos que se van creando en las fases donde generalmente la rentabilidad es menor, ¿verdad?, del sistema. Esto ha provocado, sin duda, que, aparte de las decisiones internacionales y nacionales, están fuertemente influidas por los centros de poder financiero y por los organismos e instituciones financieras. Íntimamente relacionado, la otra gran tendencia de los años 80 en adelante es al cambio en la forma de producir. No es que no hubiera comercio internacional durante 2 siglos o 3 siglos desde que aparece el capitalismo prácticamente, porque antes era comercio más que nada entre colonias o al interior del sistema, de los propios sistemas productivos, feudales y demás, pero que cambia sustancialmente en los últimos 3 décadas, con la constitución, la ruptura de la producción integral, donde en un país, y conocimos nosotros marcas famosas en nuestro país, pero también en el mundo, en un lugar se hacía la producción de principio a fin de un bien productivo, en definitiva, que la población iba a consumir, al cambio de que ese bien, comenzando de la materia prima, si es agrícola, o de insumos petroleros o demás, y luego produciéndolo y vendiéndolo, puede ser elaborado a lo largo de 10, 12 países o aún más. O sea, hemos pasado a un sistema global de producción, que se empezó llamando redes productivas internacionales y transformó su nombre en cadenas de valor. Este cambio que se empieza a dar en los 80 y 90 se acelera con la entrada de China fuertemente, y antes con el sudeste asiático, en la composición de
el intercambio, de que hoy 2/3 del intercambio mundial es de insumos de una industria a otra industria del mismo sector industrial. O sea, el comercio mundial creció mucho más fuertemente que el nivel de producción, porque creció el comercio de insumos intermedios hasta que alguien al final hace el producto, generalmente es el sudeste asiático en buena parte, no toda, pero que tiene un desarrollo entonces del comercio internacional basado en lo que los economistas llaman comercio en tareas, lo que en las escuelas de negocios surgió el nombre de cadenas de valor, que de ahí viene de la época del llamado Michael Porter y su análisis de las cadenas. Este cambio sustancial implicó una revitalización de la rentabilidad de las grandes empresas, que venía en crisis y en caída por la ruptura del sistema de Bretton Woods de 1948 a raíz de la crisis petrolera del 73 y el 80, donde Estados Unidos pierde el papel rector sobre la moneda, como ustedes recordarán, porque ya no es capaz su economía de mantener el direccionamiento del resto del mundo. Y entonces, dentro de lo que empieza a ser, si voy muy lento me dicen, pero esta introducción es importante para el resto, esa búsqueda de rentabilidad, las cadenas de valor no surgen complejas como hoy son y que ahora vamos a relatar de buenas a primeras, surgen por el outsourcing, surgen por la tercerización hacia otros países de algunas partes del sistema productivo, buscando la mano de obra más barata, fundamentalmente del sudeste asiático primero, los Cuatro Tigres, y luego de China. Pero luego, como eso da un resultado parcial de abaratamiento, pero no de buena calidad y con incontables juicios además de los aspectos laborales y demás, con dificultades en las fechas de entrega, en la calidad y eso, se empieza a armar lo que es una verdadera cadena de valor, como hoy entendemos, y después pasa a ser un sistema, deja de ser una tercerización. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una planta ubicada en un sitio, posiblemente cercano al mercado final, de ahí viene un poco el nombre de multinacionales, ¿no? Las empresas grandes que replican las plantas en los distintos países, y teníamos plantas replicadas, nacionales e internacionales, a un poquito más transnacionales, que da una idea de que en verdad producen en forma de diferentes países. Es un poco semántico y creo que da lo mismo al final, pero estamos hablando es que de producir en un lugar con una cierta materia prima, con la mano de obra de ese lugar, mejor o peor en calidad, mayor o menor en costo, con un mercado protegido en mayor o medida con aranceles, bueno, uno pasa a tener 10 o 12 lugares de producción, donde está la materia prima, ponele una unidad productiva, donde está la mano de obra barata en otra, donde está la demanda, los ingenieros, los economistas, bueno, donde sea, donde haya más calidad, menos calidad de mano de obra, va poniendo los distintos eslabones, y eslabones son muchos, porque hay investigación y desarrollo, hay diseño muy fuerte en este momento que antes no lo había, hay recursos agrícolas y extractivos, varios pasos productivos desde el punto de vista industrial, hay distribución, ventas, servicio postventa, marketing, marca, o sea, branding, porque todos esos son eslabones de la cadena de producción. Y entonces el sistema de producción pasa a ser un sistema globalizado. No todo. Hoy más o menos, para hablar de cifras, un 60% de la producción mundial responde a algún sistema de producción de este tipo, internacionalizado, donde los mayores eslabones de valor agregado están generalmente en el diseño, en la investigación, en el desarrollo. Los menores están a veces en la parte de industrialización propiamente dicha, la logística, que es muy competida, un commodity muy fuerte hoy. Y por otro lado vuelve a haber un valor muy fuerte en el control final de los mercados, en el branding justamente, y no en vano vale mucho más una marca determinada que una no marca, y en el servicio postventa, dependiendo de los casos. Entonces, hay crecientemente una nueva división internacional de trabajo, que tiene que ver con este tema del desarrollo productivo. Antes hablaba de división internacional del trabajo en forma correcta entre países dependientes
y países centrales o países desarrollados que, recordarán, se llamaban países industrializados, porque era la industria el factor principal. Sigue siendo la industria, pero la industria, en definitiva, de otra característica, como estamos viendo, integrada fundamentalmente con el agro en sus recursos, que hoy es un agro industrializado en su forma de proceder, porque la cantidad de actores que tiene trabajando en forma tercerizada y directa es enorme, e integrado fuertemente con los servicios, porque además, en esa cadena que mencionaba a manera de introducción, pero para poder comprender después qué podemos hacer en desarrollo productivo, aparte de la idea de outsourcing, de tercerización más barata, surge la idea de que cada uno se dedique a su core business, como se dice en inglés, o sea, a su competencia central, a lo que sabe hacer. Y así Nike se dedica a diseñar el calzado y a venderlo, y que lo hace un productor chino, o en este momento ya de otros países, y a su vez la tela se la provee de otro lado. A su vez el automovilístico lo diseña y ensambla, pero los sistemas de asiento, de frenos, de eléctricos, lo hace un proveedor que a su vez recibe de los autopartistas cada pedacito, el resorte, la tela para hacer el asiento, y este recibe a su vez del proveedor de materiales, y ahí no sé si visualizan una cadena de valor en forma completa, desde el agro hasta la distribución final. Ese es el esquema mundial. Ese esquema da cuenta del 60% prácticamente de la producción del mundo. Y no se crean que estamos muy ajenos, ahora lo vamos a ver, pero muchas de las tiendas que están hoy en Uruguay trabajando han agarrado últimamente el sistema, para dar un solo ejemplo, de diseñar, mandarlo a hacerlo al sudeste asiático y venderlo por aquí, digamos, en una verdadera demostración de que la cadena de valor, en algunos casos hasta es nacional. Sea agrícola, sea de servicios, sea industriales, los sectores que primaron fundamentalmente en este esquema fueron los sectores electrónico, automovilístico, y luego se extendió al resto, a los extractivos en primer lugar, a tal punto que hoy más o menos los países de Asia son los que trabajan más el sistema de cadena de valor, un 70%. Europa está en un 80%, lo cual es lógico por su propia unión. Y el Mercosur en un 40% aproximadamente. O sea, viene creciendo fuertemente en los últimos años, y viene creciendo de la mano de estos últimos años de inversiones extranjeras, porque el correlato muy fuerte del nuevo sistema, si uno quiere optimizar la cadena, sacar la máxima rentabilidad, quien dirige la cadena, que es en el alto porcentaje de las veces el dueño del mercado final, o por lo menos quien logra en la competencia dominar un alto porcentaje, ya sea por diseño, propaganda, en fin, algunas de las veces también por algunas medidas de fuerza, pero no es el caso general. Y en algunos casos quien gobierna la cadena está en la etapa inicial, cuando es más extractivo generalmente. No sé si me expliqué hasta ahí. Y entonces el rol de las empresas es un rol en donde se busca dedicarse al negocio específico y tercerizar el resto. Se comenzó con la tercerización hacia la mano de obra barata, pero se siguió tercerizando y creando servicios. Antes los servicios eran un sector importante de la economía, que siempre ha ido en crecimiento, porque en la medida que la producción produce, valga la redundancia, más excedentes, o sea, es más productiva, la cantidad de bienes que desarrolla es mayor en relación, o sea, es mayor la extracción de plusvalía en términos antiguos, pero en términos no tan antiguos porque siguen existiendo, es mayor entonces la cantidad de excedentes. La cantidad de servicios que se desarrollan es mayor también, porque es la posibilidad de que ante la mayor generación de riqueza, mayor cantidad de servicios se pueden utilizar. Pero este tema de la cadena de valor introduce los servicios productivos, introduce que se puede tercerizar el servicio de diseño, el servicio ambiental, el servicio, en definitiva, de telecomunicaciones y cuantos más ustedes quieran desarrollar. Entonces hoy tenemos un conglomerado muy fuerte de producción y servicios, y tenemos un conglomerado muy fuerte en ese sentido de eslabones de cadenas de valor que van desde el agro, como decía,
al servicio final de distribución y venta y de postventa inclusive. Ustedes ya habrán comprendido que en el tema de desarrollo productivo varias cosas han cambiado y deberán cambiar como política de Estado en general, y es tema de gran discusión en el mundo. El rol de los países en esta, retomo, división internacional del trabajo es un poco más difuso que antes. Sigue siendo altamente concentrado en que los países desarrollados, ahora desarrollados, antes industrializados, fundamentalmente aquellos que están en Asia, Japón, crecientemente Corea, Europa, Estados Unidos, van reteniendo, no únicamente porque son poblaciones muy grandes, pero van reteniendo fundamentalmente los eslabones de mayor valor de esa cadena, ¿verdad? De mayor valor porque o son determinantes para los proveedores, como explicaba recién, o porque en ellos trabaja gente con mano de obra mucho más calificada de lo que puede trabajar en un país en desarrollo. La cantidad de doctorados, la cantidad de profesionales, obreros calificados en las áreas de investigación, de diseño de productos, pero no solo pensado desde el punto de vista estético, sino de manufactibilidad, ¿verdad? La cantidad de gente, a su vez, en la parte, obviamente, hoy llamada entrepreneur, desarrollo comercial y todo lo demás, implica que muchas de las cadenas de valor, entonces, en esos eslabones estén hoy localizadas, no totalmente, ni mucho menos, en los países desarrollados, pero sí mayormente. Por otro lado, en el otro extremo, donde reina más la extracción, y esa extracción sin casi ningún valor agregado, está en los países más sumergidos dentro de la escala esta de los valores que se agregan, que son muchos de los países africanos donde la situación es bastante compleja, por no decirlo menos. Y entre medio nos ubicamos distintas. Fíjense que en definitiva distintos países, creciendo, como en el caso de Uruguay durante un buen tiempo, pero quizás más importante con la necesidad de transformar su estructura económica. Saber bien a qué cadenas productivas hay que desarrollar y saber bien cómo capturar el valor que se crea en los eslabones más importantes de esas cadenas productivas. No sé si me expliqué hasta ahí. Esto implica un cambio muy fundamental en varias discusiones que había antes. ¿Tiene que haber política industrial o no tiene que haber política industrial? Hoy casi no hay discusión, excepto en círculos muy pequeños, no digo cerrados porque no sería la palabra, de que la existencia de una política industrial es fundamental. La no existencia implica una política industrial dada, que es la política de insertarse básicamente en base a los escalones más bajos o de menor valor agregado tecnológico de las cadenas productivas en general. La inserción en las cadenas productivas, con los pros y contras, no estoy hablando de un sistema ni ponderando un sistema, estoy hablando de una realidad. Y digo pros y contras porque, perdón que haga esta digresión y vuelvo a las cadenas productivas. Decía, y ustedes ya percibieron, de los distintos roles de los países depende fundamentalmente que la riqueza de esos países y la igualdad de esos países se vaya logrando o no se vaya logrando. Pero también quien queda fuera de los sistemas productivos mundiales tiene un problema bastante serio, por lo cual la desigualdad mundial crece y no decrece en esta fase del capitalismo. Pero además de eso, los sistemas, en definitiva, de negociación y comercio que había antes, están siendo superados por la realidad productiva y uno puede ir para un lado o para otro en función de la realidad política en cuanto a cómo regular estas cadenas de valor. Acá me refiero indirectamente a los megatratados, que no son un destino inexorable, pero son evidentemente una búsqueda de soluciones supranacionales a un sistema que se ha internacionalizado y que puede tener otras soluciones supranacionales. Y vuelvo al tema ahora, en definitiva. No sé si estoy muy técnico hoy. ¿Está claro?
Entonces, la política industrial es fundamental desde el punto de vista, o la política productiva en un sentido más amplio, porque uno dice industrial y ya se imagina una fábrica con chimenea. Y hoy tenemos que hablar de las energías nuevas, tenemos que hablar de las telecomunicaciones, tenemos que hablar de un agro altamente, decía, industrializado en su manera de producir. No es el agro que proviene de hace décadas atrás de una manera de producir con mentalidad de campo, sino de una manera de producir con mentalidad capitalista netamente. Claro, Uruguay siempre llega tarde, un poquito, ya lo vieron en la parte histórica. Si la revolución industrial fue en 1750, nosotros nos integramos al capitalismo en forma más o menos completa sobre finales del siglo XIX, ¿no? Con la misma que se hizo en casi todos lados para lograr mano de obra más barata y todo lo demás, que era y destruir las propiedades comunales y pasar a propiedades privadas, en definitiva, el tema del alambramiento de los campos, de la desaparición del gauchaje y demás. Pero volvamos un poquito a este tema que nos preocupa, al de la política productiva, entonces, de desarrollo productivo. Está claro de la necesidad importantísima de una política de desarrollo productivo, porque la respuesta a las dos preguntas, ¿qué cadenas productivas y qué roles dentro de esas cadenas productivas tiene para un país? Se ha clasificado en 4 posibilidades, digamos. Cuando uno integra un determinado rol, unas determinadas cadenas de Uruguay, ha diversificado bastante eso, aclarando, tomando como cadenas productivas lo que son, digamos, una conjunción de agro, producción de servicios, y no solo pensar en la parte netamente producción industrial. Decía, cuando uno toma en cuenta los roles, primero, si uno quiere ir mejorando lo que es el desarrollo nacional, puede ir haciendo más eficiente lo que produce. Ninguna duda, este es un término que a veces está asociado con el término competitividad, pero la palabra competitividad como que lo condena prácticamente a visualizar, a ser más eficiente lo que uno hace, y es solo uno de los aspectos del tema, y hasta diría, para la existencia de un desarrollo económico, uno tiene que ir cambiando las cadenas productivas que tiene, mejorándolas y agregándole nuevas continuamente que sean de mayor calificación y que sean de mayor producción. El primer manera entonces de la política productiva, sí, es haciendo más eficiente lo que uno tiene. Haciendo más eficiente no quiere decir claramente, no quiere decir asociado a una intensificación de la producción que sea destructiva del medio ambiente, que es lo que está pasando en muchos de los países donde las cadenas de valor, en definitiva, en su parte primaria están afincadas. La intensificación productiva, lógico de este nuevo esquema en donde, yo no lo explico del todo, pero no sé si ustedes comprenden que al fragmentar la producción y ponerla en cada sitio, la posibilidad de armar aglomeraciones en cada sitio productivas solo para el eslabón que se tiene, es lo que se ha hecho en el mundo, intensifica grandemente las ventajas productivas. Entonces, es necesario aumentar la eficiencia y la producción de las cadenas que tenemos, es necesario. Esto es un punto. Eso implica netamente la intensificación de extractiva, no lo significa netamente. Significa básicamente la aplicación de más ciencia, más tecnología, significa la aplicación de algunas herramientas conocidas, mejor institucionalidad, significa la aplicación de realmente apoyo a las pequeñas y medianas empresas que forman parte del tejido industrial, porque en un pedacito que iba a decir y me salteé, la constitución de las cadenas de valor, la inversión extranjera es uno de los rasgos más importantes. La ruptura de los sistemas tradicionales y más o menos cerrados de producción que se da en la década de los 80 y en los 90, y ahí aparece la palabra neoliberalismo como palabra que todo el mundo utiliza, filosofía que dio lugar a la destrucción de determinados sistemas productivos, sociales y demás, y una la visualiza más al revés, la cobertura ideológica que dio
facilitó la destrucción de los sistemas productivos sociales durante un buen tiempo, para poder permitir de esos sistemas productivos existentes al sistema globalizado que hoy tenemos. No sé si soy claro en esa postura. Pero básicamente, cuando vamos entonces volviendo a nuestro tema, voy vengo a veces un poco con la historia, el rol del desarrollo productivo necesita una política productiva, que en primer lugar busque las herramientas para retener lo que son los sistemas productivos. Y la inversión extranjera es lógicamente bienvenida en muchos aspectos, problemática en otros aspectos. Bienvenida, bueno, porque aporta, muchas veces viene de capital, mercados que no tenemos. Problemática en otras veces porque inhibe el desarrollo de tecnología propia, en muchos casos. Discutible en unas terceras veces si los beneficios e incentivos son adecuados, exagerados o no, frente a la real recomposición que tenía ya el sistema productivo mundial. Pero esos son temas de discusión, queda claro, básicamente. El segundo punto sobre la inversión extranjera es que es bastante móvil, excepto lo que está unida muy fuertemente a un recurso que si uno lo sobreexplota lo termina agotando, en este caso la erosión de la tierra, en nuestro caso puede ser en el tema minero obviamente la propia explotación. Pero dejando eso en cuanto al uso de mano de obra, aquella inversión extranjera que utiliza mano de obra, básicamente es móvil si uno no la rodea de industrias de soporte y no la rodea de conocimiento nacional. O sea, la movilidad es menor cuando los servicios son buenos y cuando los servicios son adecuados y cuando hay inteligencia aplicada en los distintos lados, y por eso ustedes ven que muchas industrias de los países desarrollados se mueven al tercer mundo y muchas industrias no se mueven al tercer mundo porque no tienen las calificaciones necesarias. El segundo punto de una política de desarrollo productiva tiene que ver con buscar un mejor rol dentro de la cadena que uno está, básicamente. Vuelvo a decir, sin hacer ninguna apoteosis de las cadenas productivas, que queda claro que lo que estamos visualizando es el sistema de producción actual. Bueno, dentro de esa condicionante, que en algunos sectores uno puede evadir, pero en otros no, el rol que uno tiene lo voy a ejemplificar con el caso de lo que pasó con la industria automovilística. El rol inicial que se le daba al proveedor de sistemas de asientos era la industria, la automotriz específica, la gran marca específica, dominadora de ciertos mercados, le decía, haceme el asiento de tal forma, tal forma, tal forma. A otro le decía, haceme los frenos, a otro. Eso llevó a que funcionó muy bien, pero en ciertos momentos se empieza a complicar la cosa porque los proveedores de asientos son de muchos países distintos. Además, el sistema implica, y esto ya es un tema más de negocio, pero de que cada empresa trata de tener 3 o 4 proveedores, no muchos, pero tampoco uno solo, para poder hacerlos competir entre ellos a fin de minimizar los precios que le pueda estar cobrando. Pero le trajo ciertas complicaciones y cambió, dijo, bueno, a partir de ahora haceme el diseño del asiento y después producilo, porque de esa manera no vamos a andar peleando, ¿no? Si estaba bien el diseño o estaba mal la producción, que fue lo que iba ocurriendo, no sé si me explico en ese sentido. Entonces, la industria automotriz, electrónica y tantas otras se llama OEM en inglés al productor final, Tier 1, o sea, nivel 1 al que le provee a él, nivel 2 al que le provee al nivel 1, al nivel 3 al que le provee al nivel 2. Entonces el nivel 1 pasó a mejorar su rol de ser un constructor de asientos a ser diseñador, investigador, etc. Este es un ejemplo de negocios, pero en los países ocurre exactamente lo mismo. Nosotros podemos ser productores de ciertas materias primas o podemos desarrollar investigación adecuada para nuestras materias primas, insumos, pequeñas, medianas empresas, etcétera, con valor agregado y con trabajo nacional. Nosotros podemos agregar telecomunicaciones, que se hizo una campaña fuerte gracias a las empresas públicas, que es un capítulo que trataremos aparte. Podemos agregar energías,
Pero si esos son solo el resultado de inversión extranjera o importada, que discutible en algunos casos, a favor, discutible en contra en otros, en definitiva el sistema productivo es débil, el sistema productivo es cambiante, tan cambiante como los ciclos económicos mundiales. De ahí la enorme importancia de la política de desarrollo industrial, no solo productivo, no solo enfocado a la competitividad, que cuando uno ve ciertas propuestas, solo ve que se pretende que nuestra inserción se optimice, pero no se cambie con el tiempo. No sé si me explico. Solo se cambia con el tiempo si avanzamos en nuestros roles, y nuestros roles son basados fundamentalmente en una mayor calificación, en un mayor desarrollo de nuestras capacidades. Hay una tercera posibilidad dentro de lo que se llama mejora dentro de la cadena productiva. Y esa tercera posibilidad tiene que ver con usar las habilidades para mejorar los productos y no los procesos, o sea, otorgarle mayor valor agregado a los productos. En ese sentido, en algunas ramas nosotros hemos avanzado y en otras ramas tenemos un retroceso porque perdemos eslabones en las cadenas. Y ese agregado de valor no es simplemente o necesariamente solo el agregado de un paso industrial más, que eso puede ser, sino en muchos casos es el agregado de múltiples servicios a los sistemas productivos, o la inocuidad alimentaria, que es un servicio importante, o sea, un producto diferenciado. Este también es un tema, alejándose de los commodities. Y hoy, cuando yo hablaba de la multitud de pasos que tiene un proceso productivo, hoy la distinción entre alta y baja tecnología ya hay que verla por pasos y no por productos finales, porque el ensamblado de un celular en definitiva es una operación de baja tecnología, mientras que el celular es un producto de alta tecnología. Lo que pasa es que en algunos de los pasos hechos en otros países, no en China en este caso, había procesos de altísima tecnología en Taiwán o en Corea en estos casos. Quiere decir que aún dentro de la clasificación tradicional, el rodear a los procesos de tecnologías, y esas tecnologías nacionales en buena parte, importadas en otra parte, porque después de todo somos un pequeño país, es parte de una política de desarrollo productivo, que ahora vamos a ir porque es el tema de la charla. El cuarto elemento a considerar es lo que ha pasado en la curva de desarrollo de los países. Los países más pobres, históricamente y hoy, acuérdense que países desarrollados hay pocos, ¿no? Y que además, de los 50 países que crecieron últimamente, en las últimas 2 décadas, solo 3 o 4 pasaron a ser desarrollados. Consideraciones económicas, algunas de geopolítica. No vamos a ignorar que Japón tenía una trayectoria industrial previa a la guerra, pero a su vez una trayectoria geopolítica de apoyo frente al avance de China, del gobierno popular en China o de la revolución china, y lo mismo pasa con Corea en algunos sectores, y lo mismo pasaba con Finlandia, que ahora tiene unos problemas bárbaros porque el mercado de Rusia no tiene problema, pero por decir algo en cuanto a cuestiones geopolíticas que a veces existen en los países, aparte de estas cuestiones económicas que estamos hablando, y a veces es muy tímido, para siempre hay cuestiones geopolíticas de por medio en los desarrollos de la cuestión. Pero el cuarto elemento a tener en cuenta es que en la curva de desarrollo de la producción, de la sociedad, de las economías, y el desarrollo productivo es clave en los ciclos capitalistas que ustedes ya vieron y estudiaron, porque Uruguay se ha caracterizado, como todo el sistema capitalista, pero más grave aún, por ciclos de rápido crecimiento y ciclos de profundas crisis que llevaron, además, a crisis institucionales en el pasado muy fuertes, para decirlo en términos ya muy asépticos. En ese sentido, entonces, el cuarto elemento es que países pobres tienen estructuras económicas muy concentradas en una sola o dos cosas. Extractivo, vestimenta, no quiere decir que la vestimenta sea mala, hay vestimenta también de alto valor, de bajo valor y de todo, digamos, ¿no? Y todas son buenas, digamos, pues se necesita.
Luego, a la medida que se van desarrollando, se produce una diversificación de cadenas productivas. En Uruguay podemos llegar a contar hasta por lo menos 10 que son bastante importantes y que deberíamos desarrollar. La alimenticia, que se divide en varias y que da cuenta de 30 o 40% de la producción nacional, ¿verdad? Y que se divide en cárnica, granos, varios granos distintos, lácteas, etc. La forestal, las que corresponden a las empresas del Estado, las telecomunicaciones, tan estratégicas, sin ninguna duda cadenas relacionadas con la farmacéutica y los laboratorios de salud animal que están creciendo fuertemente y así sucesivamente. Las TICs ya la mencioné. Pero lo que han hecho los países desarrollados fundamentalmente es que una vez adquiridas capacidades la población en los diversos ramos han ido cambiando de producir. Por ejemplo, en el caso de Japón, muy conocido, las máquinas de escribir a producir las computadoras directamente, antes que China luego lo tomara el tema, digamos, ¿no? Con lo cual las habilidades para cambiar de cadena productiva sirven en definitiva. Si ustedes me dicen que estoy muy teórico, me dicen, porque ahora voy a lo práctico en todo caso. Quiere decir que, en primer lugar, más que nunca se necesita una política productiva. Una política macroeconómica sola no sirve. Peor ser no sirve una política macroeconómica que no tenga la mira de la transformación productiva como base del asunto. La coordinación entre las políticas económicas, productivas y sociales es clave, absolutamente clave. La política económica no solo abarca los temas del dólar, tipo de cambio y demás, sino abarca los temas comerciales, que son un tema clave también dentro de este esquema de producción internacional. Acuerdos, para volver solo un momentito, en donde esos acuerdos inhiben la posibilidad de mejorar nuestro rol productivo en el mundo, son acuerdos negativos, aunque logremos colocar alguna porcioncita de nuestra producción a cambio de eso. Pero acuerdos regionales son cada vez más importantes, dificilísimos de lograr, porque muchas de las cadenas de valor, pero no por eso menos importantes, porque muchas de las cadenas de valor tienen que ver con un relacionamiento regional, tienen que ver con la posibilidad, muchas son, o sea, cuanto más distante la exportación, más se comoditiza generalmente, cuanto más cercano, más se desarrolla mediante valor agregado. Entonces, la política productiva es fundamental coordinarla con la política económica y con la política social. Con la política social porque no hay país con desarrollo productivo que no haya mejorado su sistema social. Por varios motivos, aparte de los motivos éticos, que los dejamos por un momento, pero todos los conocemos, y por nuestra inclinación, que más que inclinación es por nuestra convicción de una sociedad más justa. Pero aparte de eso, por motivos como el obvio de una mayor educación, capacitación, como el menos obvio de que bolsones importantes de pobreza implican, en definitiva, que el sistema productivo se tienda a correr menos riesgos relativos porque ofrece menos oportunidades en cuanto a cambiar y a mejorar. Así que, desde ese punto de vista, la coordinación de las políticas es fundamental, porque además los ciclos económicos condicionan la estructura productiva y las políticas sociales, y a su vez la estructura productiva condiciona los ciclos económicos. Me explico un momentito sobre el tema. Es cierto que a corto plazo el manejo de las variables económicas está dado por un conjunto de expectativas, un conjunto de políticas determinadas, pero están contenidas siempre dentro de la estructura productiva del país que tiene, o sea, dentro de la demanda de nuestros bienes y dentro de las importaciones, cosa que ustedes habrán visto capaz ya en alguna charla anterior, y la relación, ¿qué puedo hacer
con mis exportaciones, qué comprar con las importaciones. País que siempre fue país estancia-puerto, que básicamente se basó en exportar carne y comprar todo lo demás. Este es uno de los temas claves. La estructura productiva condiciona enormemente la política económica. Así como la política económica condiciona la estructura productiva, porque episodios de sobrevaluación importantes disminuyen la posibilidad de desarrollo de valor agregado nacional, aun cuando después lo sigan episodios de tipo de cambio más bajo. A su vez, en lo social es muy claro que la posibilidad de mejorar las características sociales en un ciclo de crecimiento son claras, pero en un ciclo de crisis son difíciles, y eso está relacionado con qué estructura productiva tenés. Si tenés una estructura productiva diversificada y de valor agregado. No en balde la crisis europea está tan diferenciada entre países que producen como Alemania y demás, y países que tienen una estructura débil, que son productivos en otro sentido, pero muy basados en el turismo y en otras características que no son la de la creación del valor, digamos, de los medios de producción. Entonces, desde ese punto de vista, la política productiva es clave, como repetía, porque es un sistema, no es una política, es un conjunto de temas. Y para ahí podemos nombrar algunos, porque capaz que me estoy yendo largo para la primera parte, aunque me salté varios temas, podemos nombrar algunos que son cada vez más importantes. Desde chiquitos a más grandes. Y pongamos desde chiquitos, aparentemente. Un aspecto fundamental de la política productiva es que se necesitan cada vez más instituciones de certificación de calidad, instituciones de certificación de lo que sea, de seguridad, de cumplimiento de normas ambientales. No el papel de reclamarle, el papel de que se certifiquen y se acrediten. Ustedes comprenderán que en este tema de las cadenas de valor, cuando incluso en las alimenticias es muy clara, porque está toda la parte de inocuidad alimentaria, de sanidad, se ha multiplicado por 10 todo el tema de comercio certificado. Además, es una de las barreras arancelarias importantes, pero no es casual. Porque antes tú enviabas, o lo vendías en el mercado interno, o enviabas el producto final, y ahora envías insumos, que si no son perfectamente iguales a lo que necesita y a los que mandan de otros países, al final, en definitiva, quien produce más adelante no puede producir. De ahí la importancia de la certificación. Pero es más, sigamos con el ejemplo de la industria automovilística y los varios pasos que tiene. Si tú envías un airbag, por decir un caso que está actual, no me refiero a la empresa, pero en el mundo, fallado, el airbag puede valer ¿cuánto? Unos dólares. La demanda del accidente final del auto son decenas de miles de dólares y multiplicado por varios miles estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, este sistema de producción está implicando que las certificaciones de calidad, de seguridad, laborales y todo lo demás sean importantes, sean fundamentales. A través de los megaacuerdos, lo que están tratando es de bajar esa barrera. Están tratando de establecer condiciones mínimas para que les sea más fácil el tema. Pero por otro lado, en realidad, para poder participar a su vez del comercio internacional, tú tenés que tener cada vez más institutos de apoyo a la acreditación y eso, no solo porque además es importante por los consumidores, porque lo es, porque el tema va a los consumidores al final, y entonces creo que hay un aspecto ético importante. Pero además, en verdad, porque comercio por tareas, así implica un primer tema. Decíamos, es un sistema, podemos tener una política económica fantástica, una política productiva fantástica, pero si el país no desarrolla más este tema, no va a avanzar demasiado. Pequeñas y medianas empresas, las expliqué recién. Mencionábamos el tema y siempre se trabaja desde un punto de vista negativo, del punto de vista de que pequeña y mediana empresa en el sistema capitalista, un sistema que crece y crece en economías de escala. Esto lo decía Adam Smith en su momento y lo manejaba, ¿verdad? Pues los que continuaron y mejoraron mucho la versión original. Pero aquello de las alfileres, ¿no? Y él se refería a la producción.
Después de la producción, hoy por hoy hay que tener economía de escala en la investigación, en el desarrollo. Ustedes piensen en un medicamento, ¿cuánto lleva a investigarlo, desarrollarlo? Pongamos X, eso es lo mismo que hace años atrás. En verdad mucho más difícil porque ya hay muchos medicamentos inventados y cada vez más es difícil conseguir una molécula nueva. Pero el costo de probarlo en la sociedad es un costo altísimo hoy por toda la normativa correcta que existe sobre los resultados que tiene. Pongo otro ejemplo. La escala pasó a ser fundamental no solo en la producción, sino en la investigación y el desarrollo. Y de ahí la importancia otra vez de la regionalidad, de la formación de bloques regionales, ya no solo uniendo cadenas de producción, sino uniendo sistemas de investigación, porque la escala del capitalismo es cada vez mayor. Lo predecía Marx en su época con una claridad meridiana. El incremento de capital constante es insuperable. Un tercer elemento, un segundo elemento, entonces las pymes, siempre se habla de ellas en el sentido de que están en desventaja frente a la escala, ¿verdad? De que un costo para una pequeña y mediana empresa es mucho más grande que para una gran empresa. Hay que mirarlas ahora también del otro parte. Las pequeñas y medianas empresas comerciales e industriales son realmente la forma, y bueno, si entramos en la economía social más, son realmente una forma muy importante de que el tejido industrial sea fuerte y no sea volátil la inversión nacional o la inversión extranjera que va a ir buscando las mejores oportunidades. No sé si me explico en ese sentido. Tiene otras contras, pero está claro que uno de los temas fundamentales es el tejido industrial. No eslabones aislados de exportación, sino el tejido industrial, el tejido productivo. En tercer lugar, si sumamos a la certificación de inocuidad, sanidad animal, calidad, etcétera, al tema de las pymes y demás, el rol estratégico de las empresas públicas, el rol que nunca debe ser abandonado, aunque los intentos van por varios lados, ¿no? De privatizarlo a veces, minimizar la importancia en otra, que inviertan menos como pasó durante décadas, todos roles diferentes en donde al final se termina llegando a la cuestión, y tendremos que tener empresas públicas. Porque bueno, los ataques van desde lo más directo de la privatización a lo más indirecto que se pueda tener en ese formando una conformación. El rol de la empresa pública, primero, Uruguay lo tiene en áreas estratégicas. Incluso, en la opinión de uno, le faltan algunas empresas públicas. No vamos a desarrollar la línea de la necesidad de lo que no atiende el sector privado desde el punto de vista social, del alcance geográfico, del alcance a los sectores marginados, pero es fundamental, porque estamos hoy en el tema de desarrollo productivo, para el desarrollo en este nuevo sistema de producción, como lo fue siempre. La energía, cada fase de la revolución industrial, siempre estuvo asociado a un sistema energético. En verdad, cuando hablamos de la cadena de valor, no es un invento que cambia el capitalismo, es una nueva fase desde la original de la manufactura, donde se pasa del sistema de gremios al sistema de producción en la casa, pero hacia el mercado, en vez de hacia el feudo, al sistema de maquinarias, al sistema luego de la fábrica como algo integral, al sistema de cadena de valor actual, y algunos otros discuten si son 4 o 5 sistemas, y en el medio la energía siempre acompañó, de la máquina de vapor, la electricidad, el petróleo, y esta nueva fase que ahora parece que estamos viviendo. Entonces, el desarrollo productivo es un tema sistémico del cual hemos implementado en estos años varias medidas, pero al ser sistémico y faltar implementar otras, en definitiva los avances han sido parciales, aunque han sido avances. Necesitamos reforzar más fuertemente el tema educativo, está claro, no en forma reduccionista, no educación para la producción, visto así directo, por dos motivos, visto así en forma automática. Primero, que el mundo está, bueno, por tres motivos. Primero, por convencimiento. Segundo, porque los cambios tecnológicos son tan rápidos que vaya uno a predecir qué es lo que necesitas para mañana o quedas obsoleto rápidamente. Y tercero,
porque una educación reduccionista, en definitiva, es una educación acrítica, ¿no? Es lo que llamamos antes en ingeniería los ingenieros del tornillo, ¿no? Que saben bien cómo atornillar el eslabón de la cadena productiva que necesitan, pero si querés tener otro rol o te cambian en la cadena, ahí marchaste. Pero además es acrítico en lo económico, en lo político y en lo social, cosa que evidentemente no es lo que pretendemos de una sociedad de ningún punto de vista. Pero si a eso le agregamos, hay que tener también, dentro de un desarrollo productivo, tomar cuáles son los eslabones faltantes de la cadena de valor y analizar específicamente por qué son o no son viables, qué tecnología necesitan, y eso se hace mediante el esquema de insumo-producto, que lo desarrolló Leontief hace décadas y que hoy lo utiliza el gobierno americano y el gobierno francés. Les explico un momento el tema. Los americanos dijeron qué eslabones o qué productos químicos nos están faltando que utiliza toda la producción americana. Hicieron un relevamiento en el año 2002 y lo volvieron a hacer en el 2012. Obtuvieron los datos de cuáles son los productos químicos que se utilizan, ya sea como insumo, ya sea para múltiples factores, ¿no? De otra producción, limpieza, lo que sea. Y después dijeron qué materias primas tenemos, y luego en el medio, esto dijeron, ¿no? Trabajaron mucha gente, ¿no? En el tema, y después dijeron cuáles son los procesos químicos que llevan a productos intermedios que permiten de los productos químicos básicos de las materias primas, extraerlos, llevarlos a los productos intermedios y luego abrir la gama a los productos finales. No sé si me explico. Generalmente los productos finales están basados en 10 o 15 productos químicos intermedios. Es un ejemplo que no necesariamente acá vayamos a hacer industria química. Lo que quiero relatar es que esos 10 o 15 productos intermedios fueron y lo buscaron si lo tenían en el maíz, en el sorgo, donde sea, o si lo estaban importando y tenían un problema estratégico de soberanía muy clave. Que nuestro país con nuestro tamaño es un tema un poco distinto, pero que está clave la cosa. Lo que quiero ejemplificar es, por ejemplo, la búsqueda de los eslabones a través de la matriz insumo-producto y a través de eso, qué rol tenemos dentro de eso y cuál rol perdemos o ganamos. No falta hablar de un banco de desarrollo. Sin financiamiento no hay ninguna posibilidad de desarrollar un país. No hay ningún país desarrollado que no haya tenido un esquema de financiamiento no sujeto totalmente al esquema de Basilea. No me refiero acá al tema importante de la economía social, lo es, pero me refiero básicamente al desarrollar nuevos sectores. Ahí las empresas públicas han tenido siempre un rol en el mundo y en Uruguay en buena parte de ir a nuevos sectores donde la empresa privada no va porque a largo plazo, porque es de muy largo plazo o porque los riesgos inherentes son bastante grandes. Y bueno, necesitamos entonces un mayor esquema de empresas públicas y un mayor esquema de bancos de desarrollo. Pero como es un sistema, con eso no alcanza, y llevo nombrado unas cuantas cosas, y si quieren me pongo más concreto, digamos, sobre el tema, pero básicamente necesitamos también en ese esquema, en esa base, el tema de tener una mayor internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Y ahí la compra pública es un tema fundamental, porque no se ha desarrollado ningún sector industrial, ningún sector productivo en general, sino es básicamente a través de estar cerca de quien va a consumir y de quien puede indicarle qué tiene que mejorar y qué tiene que desarrollar. Por eso en el mundo existen muchos sistemas de compras públicas en apoyo en el tema, ponderando los costos y los beneficios, pero el sistema de compras públicas es otro punto fundamental para el desarrollo de cadenas o de eslabones importantes. Bueno, creo que me extendí un poco y no sé si fui demasiado lento en la charla y demasiado técnico, pero quisiera resumir básicamente algunos de los puntos, si a ustedes les parece.
A partir de, como para atender preguntas, ¿no? Que debe ser parte de la cosa. A partir de la década del 80 tenemos el desarrollo de un nuevo sistema productivo que yo lo relacioné con dos líneas. El sistema fragmentado de producción mundial, llamado sistema de producción por tareas o cadena de valor, e hice una mención muy rápida al tema de la parte financiera. Ahora lo completo porque es el momento. El gran auge del sistema financiero ha estado basado en que al dejar de invertir las empresas en sistemas productivos y dedicarse, por ejemplo, al diseño del automóvil, del calzado deportivo o de la comida preparada final, y sean otros los que invierten, liberó en el mundo desarrollado mucha cantidad de dinero que básicamente llevó a un auge importante que cuando se agotó creció el auge especulativo. En segundo lugar, el desarrollo del sistema fragmentado, el sistema de cadena de valor, nos implica el preguntarnos en este nuevo cambio qué cadena de valor y qué roles vamos a tener dentro de ellos. En donde se está jugando en estos años, a raíz de que la estructura económica global cambió, la superestructura mundial se está negociando en los grandes centros de poder. En tercer lugar, sin política de desarrollo productivo, el papel del país va a ser muy débil y fundamentalmente no va a poder resistir los ciclos de crecimiento y crisis que tienen en general la economía capitalista. En cuarto lugar, la política productiva es un sistema coordinado con la política económica y con la política y social e implica una cantidad de medidas que tienen que ver con el país y con la región. Ahora, habiendo resumido los conceptos, nos toca decir qué es lo que pasa ahora. El cambio de sistema implicó que con el outsourcing inicial que marcaba, un crecimiento importantísimo del sudeste asiático y un crecimiento, por lo tanto, de la demanda en el sudeste asiático y luego en China, de alimentos y de materias primas. Esto llevó fuertemente a un crecimiento de los precios, porque el aumento de la demanda puede ser igualado por la oferta en algunas ramas industriales, donde uno lo que hace a una fábrica, ponerle otra fábrica al lado y en 2 o 3 años duplica la capacidad, pero no es tan fácil en el aspectos extractivos o de recursos alimenticios, donde el crecimiento de la oferta es más lento. Pero ocurre igual, porque ante precios altos, ganancias altas e inversión, por lo tanto, con el paso del tiempo. Y entonces hemos tenido una década de precios altos, bien aprovechados en algunas partes, menos en otras, hasta que, juntamente con eso, suben los precios de los alimentos, los precios del petróleo, los precios, y se produce una fuerte inversión. Y eso uno, si lo mira rama por rama, encuentra motivos por los cuales en cada rama llegó, luego de muchos años de crecimiento, un parate. Es cierto, y hay razones específicas en cada rama, pero hay una razón en general en todas. Los altos precios dieron alta rentabilidad para los sectores dominantes, fundamentalmente en los países, y eso llevó a inversiones adicionales. Vean el ejemplo del petróleo, con el caso de la producción en Estados Unidos a través del método de fractura hidráulica o fracking, que básicamente vino a consecuencia de que a $100 el barril el método es rentable y no lo va a hacer a 30 o 40 dólares. Y provocó que junto con la vuelta de algunos países como Irak a producir, pero fundamentalmente de Estados Unidos, que importaba 5 millones de barriles por día, producía 5 millones de barriles por día, total 10 millones de barriles, lo mismo que consume China en este momento. Ahora produce 9 millones de barriles por día y está a 1 millón de barriles por día de estar en el equilibrio. Y por ahí esa sobreproducción mundial en un mundo que consume 90 millones de barriles por día y que en pocos años vio agregarse 5 o 6 millones de barriles, provocó una diferencia de oferta y demanda, y Arabia Saudita, como ustedes saben, el gran regulador de mercado, se ha retirado a regular porque
su producción, que es del orden de 11 millones, se vería muy afectada si trata de regular el mercado frente a esos valores, y eso ha provocado, dice, bueno, no me retiro, sigo produciendo, caen los precios. Ahora, yo puedo dar esta explicación sobre el petróleo, está bien, hay causas específicas, el fracking y lo demás, pero hay una causa general, el crecimiento previo de los precios de muchos de los commodities y de muchas de las cuestiones. Lo mismo se fue dando en otras ramas y provoca entonces un cambio de contexto en esos precios, en el momento además que no casualmente se empiezan a recuperar las economías desarrolladas, economías que venden productos y que compran parte de estos alimentos y parte de estos a precio ahora menor que antes. Entonces tenemos un cambio claro de fase en ese sentido. Ahora, frente al tema, básicamente, el aprendizaje del punto es los commodities, agregándole valor en donde se pueda y lo demás, siguen siendo un producto sujeto, por un lado, a altos ciclos, por otro lado, no bien distribuidos desde el punto de vista de la riqueza social. Pero fundamentalmente, la única solución que uno tiene a largo plazo, frente al nuevo sistema, frente al viejo sistema, frente a la intención de todos nosotros de desarrollar más el país, es diversificar la economía, aplicar políticas de desarrollo productivo y no solo tratar de usufructuar periodos específicos con políticas específicas. Y por ahí va la mano. El desarrollo productivo es de largo plazo, es coordinado, hemos logrado cosas importantes, pero nos faltan muchísimas cosas más. Y está basado todavía en que el capitalismo tiene la capacidad de reinvertirse, de llamarle incluso cadena de valor a lo que hace 2 siglos se discutía, que el valor está en la base de todo. Y en definitiva, que es un sistema en donde no tiene mucha piedad por los que quedan afuera. Y los que quedan afuera tienen que saber insertarse, que esa inserción sea viable para el país y que además mantenga los estándares sociales altos, porque no vale la pena cualquier inserción, no vale la pena la maquila, que es el caso de cadena de valor de mano de obra baja. Lo que vale la pena es pugnar por un mundo mejor. Muchas gracias.